Muy buenos días para todos, chicos. Hoy vamos a tener una agenda sobre los impuestos a la propiedad, impuesto a la propiedad tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen que pagar un impuesto a los activos, que abreviado le decimos ISA, impuesto sobre los activos, le decimos ISA. Y este impuesto se declara conjuntamente cuando declaramos el impuesto sobre la renta en el IR2. Cuando vimos el IR2, nos dimos cuenta que hay un formulario que se dice solamente activos y uno puede creer que es un anexo de los anexos que tiene la declaración. Pues no. Ese formulario que dice activo en el IR2, que lo vamos a ver más adelante, este es un impuesto diferente que está en el título 5 del Código Tributario. Este impuesto debió desaparecer en el 2015, porque así lo establecía la ley de 251-12, que fue la primera ley que promulgó, la primera ley reforma fiscal que promulgó en el gobierno de Danilo Medina. En esa ley decía, en el artículo 48, que para el 2014 iba a ser 0.5 en vez de un 1%, y que en el 2015 el impuesto sobre activo iba a ser eliminado para las personas jurídicas. Entonces, pero le pusieron un párrafo que decía que esto se iba a implementar solo si se conseguía una presión fiscal de 3.25, la cual no se logró, y por eso todavía ahora en el 2023, terminando el 2023, hablamos del título 5 del Código Tributario, que es el impuesto sobre los activos. Entonces, ¿qué pagan las personas jurídicas en este impuesto sobre los activos? El 1% del total de los activos que están en el anexo A del IR2. Ustedes saben, donde se presenta el balance general, activo, pasivo y capital, es en el anexo A, ¿verdad? Entonces, el total de activos de ese anexo A y los detalles de esos activos se van para el formulario del impuesto sobre activo, sin nosotros tener que digitarlos, ¿verdad? Entonces, este impuesto sobre los activos se calcula el 1% del total de los activos, pero al monto que dé le vamos a deducir el impuesto sobre la renta pagado. O sea que el impuesto sobre los activos es un crédito sobre el impuesto sobre la renta. Vamos a suponer que la empresa de Luis Reynoso tiene un total de activos de 10 millones de pesos. El 1% de 10 millones de pesos es 100,000 pesos, ¿verdad? Ahora, él pagó de impuestos sobre la ganancia en el IR2 60,000. Entonces, 100,000 menos 60 da 40. Entonces, eso él pagaría del impuesto sobre el activo. Lo vamos a ver con números ahora, pero para que ustedes tengan una idea. El otro impuesto que vamos a ver esta tarde, o en esta mañana, es el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el que deben de pagar las personas físicas que tienen bienes que sumados todo sobrepasan la exención del año. La exención de este año 2023 oscila en 9 millones y pico de pesos. Lo vamos a ver ahora. Entonces, si Ashley tiene 2 casas, una finca y un terreno en el centro de la ciudad, y todo eso suma 15 millones de pesos, entonces le vamos a deducir la exención del año
y a la diferencia, Ashley, le vamos a aplicar el 1%. Y eso lo pagaría tú en 2 cuotas. La primera cuota, el 11 de marzo del 2024, y la segunda cuota, 6 meses después, que sería el 11 de septiembre. Eso es lo que vamos a trabajar hoy, con el impuesto sobre los activos y el IPI. Cortitito, fácil, para que puedan trabajar en la unidad correspondiente. Vamos a enseñarle dónde está todo. Ya está colgado. Había en la plataforma, decía impuesto a la propiedad, pero el material que estaba puesto era de otra cosa. Yo lo arreglé y aquí vamos a entrar a la plataforma. Estoy entrando, por eso no lo están viendo. Vamos a entrar y vamos a enseñarle dónde van a estar sus tareas, dónde está el material que vamos a trabajar. Ok. No, está en la unidad 6. Yo dije unidad 5, es la 6. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Unidad número 6 dice impuesto a la propiedad IPI, fideicomiso e impuesto sobre los activos en la unidad 6. En la unidad 6 había un material que era este, que yo no lo quité, pero lo voy a ocultar porque no es del tema. Después en las vacaciones, yo lo voy, ya yo le escribí a la escuela para que tomaran eso en cuenta, de que ahí hay un material que no corresponde al tema, pero yo no lo quise eliminar. Lo voy a hacer aquí para que ustedes no se me confundan. Lo vamos a ocultar. Lo vamos a ocultar. Ok, ya está listo. Ya lo que tenemos aquí, miren, el material del impuesto sobre los activos que yo le colgué, la guía número 13, el título 5 del código, que solamente son 10 artículos del 401 al 411, el IPI y la guía del IPI. ¿Oyeron? Entonces, las tareas son un foro para que ustedes opinen, un control de lectura de los dos. Este control de lectura yo creo que no lo he puesto. Tengo que ponerle un control de lectura, que estoy trabajando en ello. Y el impuesto sobre los activos, una tarea y otra tarea sobre el IPI. Entonces, está en la unidad número 6. Así que ya ustedes saben, cojan para allá cuando terminemos la videoconferencia. Y ahora vamos a comenzar con el impuesto sobre los activos. Vamos a abrir aquí, vamos a compartir la pantalla. Y aquí está. La base legal de este impuesto es el título 5 del Código Tributario, que es la ley 1192, como ustedes saben. Además de esa base legal, tenemos la norma para la aplicación de este impuesto. Este impuesto nació en el 2005 y fue una forma que tuvo el gobierno de aquellas empresas que solamente eran tenedoras de bienes, que pagaran algo, porque cuando tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer que Aimé tiene una casa en Jarabacoa que cuesta 40 millones de pesos, una casa de vacaciones. Entonces, pero ya la compró a nombre de la empresa Tineo SRL. Como ella no la renta, no tiene operaciones, no va a pagar nunca impuestos sobre la renta. Pero con este impuesto que fue agregado al código en el 2005, ya Aimé va a tener que pagar el 1% de los costos de esa propiedad luego de deducirle la exención del año. Entonces fue una forma de recaudar
fondos, impactando nada más a aquellas personas que tienen bienes, aquellas personas jurídicas que se constituían nada más para ser tenedoras de bienes. Okay. Entonces, la base legal para cuando vayan a contestar el control de lectura es la ley 1192, título 5, del artículo 401 al 411, y la norma general 03-2006, 04-2006, que fue las normas que se emitieron para la aplicación de ese título 5. Y la guía número 5, que yo se la puse en la plataforma para que ustedes la lean. ¿Qué es este impuesto? Es un impuesto anual, igual que el impuesto sobre la renta, que se aplica sobre los bienes en poder del contribuyente, que es una persona jurídica o una persona física que hace comercio, que se llama persona física con negocio de único dueño. Entonces, estas personas jurídicas que tienen bienes con operaciones o sin operaciones van a pagar este impuesto. ¿Qué grava este impuesto? El total de los activos que nosotros declaramos en el anexo A del IR2. El total de esos activos, ¿ok? Expresamente los que son inmuebles. Los activos inmuebles son aquellos que están adheridos a la tierra y la tierra misma, que en otras palabras son las edificaciones o mejoras y la tierra, ¿verdad? Entonces, a este total de activos le vamos a deducir la depreciación de los activos, los anticipos pagados de impuestos sobre la renta, los bonos que nosotros compremos al Estado, lo que le dicen bonos soberanos, y también le vamos a deducir las acciones de otra compañía. Luego que tú restas todo eso al total de tus activos, entonces a ese monto le vas a aplicar el 1%. Ahora, ¿va a pagar? Bueno, puede que sí, puede que no. Todo va a depender de una acción matemática que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí dice lo que le vamos a depreciar, a lo que le vamos a deducir, ¿verdad? La depreciación acumulada de los activos categoría 1, 2 y 3, la amortización, la reserva para cuentas malas, excepto a las compañías sin operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que como hablamos de la casa de Jarabacoa, no sé de quién es la casa, yo creo que dije que era de Aimé, esa casa, ustedes saben que con el tiempo se va depreciando, pero como esa casa no tiene operaciones, sino que esa compañía, lo que es una tenedora de bienes, nunca se le va a deducir nada. Es lo que dice ahí, excepto las compañías sin operaciones. O sea que AIME siempre va a pagar lo mismo del impuesto sobre los activos que tiene la compañía Tineo SRL. Siempre. Ahora, en una empresa que está corriendo, ese pago va a cambiar porque se van depreciando los bienes y eso se puede deducir. Vamos a ver con números. No se preocupe. Entonces, dice que el artículo 402, que para fines de este impuesto se entiende como activo imponible el valor total de los activos, incluyendo de forma expresa los que son inmuebles, que figuran en el balance general del contribuyente. ¿Y dónde figura el balance general? En el IR2, anexo A. ¿Ok? Dice, se exceptúan, o sea que se resta de la base imponible los impuestos de este impuesto, las inversiones en acciones de otra compañía, los terrenos que están ubicados en zonas rurales e inmuebles rurales, pero con vocación agrícola. O sea, que sea para que esté sembrado o que sea para pasto de ganado. Entonces, si está en una zona rural y usted la tiene con la vocación agrícola, entonces eso lo podemos restar de la base imponible. Los impuestos adelantados o los anticipos y los bonos de hacienda o bonos soberanos. Todo esto lo podemos deducir de la base imponible del impuesto sobre activo, del ISA. Hay tres
tres sectores que son personas jurídicas, pero estos tres sectores tienen un tratamiento diferente. El sector comercial e industrial, hoteles y afines, paga sobre el total de los activos. El total de los activos incluye activos corrientes, activos fijos y otros activos. Ahora, estos sectores que vamos a ver ahora, que están en el artículo 403 al 406, creo, no pagan sobre el total de los activos, sino sobre el total de los activos fijos, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué empresas pagan sobre el total de los activos fijos? Todas las empresas que están en el sector financiero, bancos, cooperativas, asociaciones de ahorro y préstamo, bancos, cooperativas y financieras, que están registradas como tales en el sector. Porque mucha gente puede decir, este es el Banco Popular. No, este es el Banco Hiraldo. No, espérese, usted, ¿quién le dio ese nombre? No, yo, que ese es mi apellido y yo lo registré, ¿verdad? Financiera Hiraldo S.A. Entonces, no, pues, si usted no está en el sistema, en Hacienda, y está registrado en la DGI como con una actividad financiera, y usted no es supervisado por la superintendencia de banco, usted no es banco nada. Usted es un negocio de préstamo, nada más, ¿verdad? Pero aquellas instituciones que están registradas en el sistema como tales, financieras, van a pagar sobre el total de sus activos fijos. Mírenlo aquí donde lo dice. Miren ahí, compañía de intermediación financiera, ¿verdad? Las administradoras de fondos de pensiones, AFP Siembra, AFP Popular, todas esas AFP, el Banco Nacional de la Vivienda y las empresas que trabajan con la Bolsa de Valores, esos cuatro sectores van a pagar el impuesto sobre activos solo sobre sus activos fijos netos, ¿verdad? Entonces, a esos activos fijos, usted le va a deducir la depreciación acumulada como aparecerá en su estado de situación o balance general. ¿Qué activos no forman parte? En el artículo 402 lo dice, pero aquí yo se lo puse separado y le vamos a tirar una foto. Vamos a tirar una foto, estoy buscando el grupo. Ok. Para ahorita, cuando estemos haciendo el ejercicio a mano, pues lo vamos a hacer a mano y luego lo vamos a hacer en la plataforma, ustedes vean lo que se deduce. Pero la buena noticia es que como yo lleno bien mi IR2 anexo A, todo lo que yo pongo ahí se va vinculado de una vez a la declaración de este impuesto. ¿Qué no forma parte? ¿Qué yo voy a deducir? ¿Qué yo voy a restar? Las inversiones en acciones de otra compañía, los terrenos y edificaciones en la zona rural con vocación agrícola, o sea, agricultura, ganadería, los inmuebles, o sea, ya lo dije, terrenos e inmuebles con vocación agrícola, los impuestos pagados por adelantado o anticipo, como le llamamos, y las inversiones en los bonos del Estado, que le dicen bonos soberanos. ¿Ok? ¿Quiénes no pagan el impuesto sobre activos? Aquellas empresas que por ley no paguen impuestos sobre la renta, tampoco declararán ni pagarán el impuesto sobre activos, porque este impuesto sobre activos está vinculado con el impuesto sobre la renta. Se considera un crédito. Entonces, están exentas del impuesto sobre los activos las personas jurídicas que por la aplicación del Código Tributario, leyes especiales o contratos aprobados por el Congreso estén totalmente exentas del pago del impuesto sobre la renta. La zona franca. Están exentas del pago de todos los impuestos, según la ley. Entonces, como están exentas del pago de los impuestos, están exentas del pago del impuesto sobre activo.
Las empresas que están en la línea fronteriza están exentas del pago del impuesto sobre la renta. También están exentas del pago del impuesto sobre activos. Las ONG, organizaciones no lucrativas, que estén registradas como tales, están exentas de el pago del impuesto sobre la renta, entonces estarían exentas del pago del impuesto sobre los activos. Eso es lo que dice ahí. Ahora, el hecho de que tú estés exento del pago del impuesto sobre la renta por la ley no quiere decir que la obligación de declarar tú no la cumplas. Tú no vas a pagar, pero tú tienes que declarar, porque hay estadísticas que el Estado lleva. ¿Ok? ¿Qué es una exclusión temporal? Es un mecanismo que está en la ley, en el título 5, donde dice que aquellas empresas que de un periodo a otro adquieran más del 50% del total de los activos que tenían en el periodo anterior, van a poder solicitar ese aumento de activo como una exclusión temporal. Suponemos Juan Manuel Pérez. Juan Manuel tenía en el 2022 un total de activos de su empresa que fabrica queso de 9 millones de pesos. Ese era su total de activos. Ahora, él adquirió en el 2023 maquinarias nuevas para hacer más queso y para estar mejor preparado en su planta física. Él compró 5 millones de pesos de equipo. Él hizo una inversión intensiva. ¿Por qué? Porque él tenía 9 millones, la mitad de 9 millones es 4 millones 500 en el 22, y en el 23 él aumentó en 5 millones. O sea, él tiene, en vez de 9, ahora tiene 14 millones total de activos. Entonces, este año 2023, el contador de Juan Manuel, en los primeros 3 meses de 2024, va a solicitar una exclusión temporal. Debe solicitarla en enero, 90 días antes de la declaración jurada. Y debe mandar una copia de todo los equipos que él compró, debidamente sellada, como pagada, con RNC y todo lo demás, de 5 millones de pesos. Y solicita, en virtud del artículo tal del código, solicitamos una exclusión temporal para los equipos según la factura NESA, ya que invertimos más del 50% del total de activos del 2022, que teníamos 9 millones. Tienen que mandarlo eso 90 días antes de la declaración del 2023. Ustedes saben que las personas físicas tienen 4 fechas para declarar, pero la declaración que no necesita permiso es la que el cierre el 31 de diciembre y tú tienes 120 días después de cerrar para hacer la declaración. Esa tú no tienes que pedir permiso. Las otras 3 fechas de cierre que tienen las personas jurídicas, recuerden esto, deben solicitarlo mediante una carta motivada a la DGII que usted va a cerrar el 31 de marzo o el 30 de junio o el 30 de septiembre. Y decir por qué usted no cierra en diciembre. Entonces ellos le aprueban. Entonces, si tú inviertes intensivamente más del 50% del total de activos que tú tenías en el periodo anterior, tú puedes solicitar con una carta motivada una exclusión temporal. Entonces, esos 5 millones no te le van a aplicar el 1% en ese periodo. Entonces, aquellas empresas cuyas inversiones en activo, por la naturaleza de lo que compraron, para ponerlo a funcionar en la empresa van a necesitar más de un año. Por ejemplo, Juan Manuel compró una maquinaria en China, pero él la mandó a hacer. Eso fue en marzo del 2023. La fecha de entrega de esa máquina va a ser en septiembre de 2023. El embarque y llegar al país va a llegar aquí en abril del 2024. Pero él erogó fondo. Entonces,
Esta maquinaria que para instalarla y ponerla a funcionar le va a tomar más de un año, él puede pedir una exclusión temporal motivada. ¿Qué es una carta motivada? Con fotos, copia de factura, reporte de ingenieros, reporte de aduana, todo lo que usted pueda agregar a esa carta que le dé fe a ciencia a lo que usted está pidiendo motivación, ¿verdad? Entonces, por eso digo una carta motivada, no una carta vacía y se fue. No, 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 no. Una carta motivada. Entonces, ese activo, esa maquinaria que costó $10,000, que al cambio es 570,000 pesos. $10,000, $10,000, sí, más o menos 570,000 pesos. Él puede solicitar que se lo excluyan temporalmente del pago de los activos con la carta motivada. Otra carta, otra exclusión temporal que yo puedo solicitar, el motivo es una pérdida extraordinaria o una pérdida de fuerza mayor, no de operaciones. Un ciclón, un fuego, un robo, un tsunami, el COVID, ¿verdad? Cuando todas las empresas fueron impactadas por este virus, y cerraron sus puertas. Los contadores que tienen conocimiento de esto, pues, exclusión temporal solicitaron. Yo creo que muchos ni tuvieron que solicitarla, que el mismo gobierno le dio eso. No solamente anuló el pago de los anticipos, lo prorrogó en la época de la pandemia, porque la empresa estaba cerrada. Yo creo que por disposición general no pagaron en esos 2 años el impuesto sobre los activos. Tengo que certificar eso. Si no, lo solicitamos. ¿Cuándo lo vamos a solicitar? Eso es muy importante. Se solicita mediante una comunicación motivada y con pruebas a la DGI de la exclusión temporal y debes hacerlo 3 meses antes de la presentación o declaración jurada. Por eso le dije, si usted cierra el 31 de diciembre, agua, sí. Ajá. Y café descafeinado, dile a Giovanni. Da un cafecito a Giovanni descafeinado. Entonces, esa exclusión temporal, usted la solicita 3 meses antes. Ahora, depende cuando usted cierre, te calcula 3 meses antes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Aquí estamos. Entonces, carta motivada 3 meses antes. Por eso es que cuando el cliente te busca después que pasó enero, tú no lo vas a poder ayudar. Pero ¿quién tiene que decirle, mira, para el próximo año, tú tienes que llamarme en noviembre? Primero para yo hacer un precorte y ver qué podemos hacer que la ley me permita ayudarte. Y también para yo ver si tengo que hacer algunas cartas para el tema del impuesto sobre los activos. Pero si no me llamas, si me llamas en febrero o me llamas en marzo o en el mismo abril, que es la fecha límite, no te voy a poder ayudar con algunas situaciones. ¿Qué decírselo? Porque ellos no saben. Entonces, ¿qué vamos a pagar? El 1% del total de los activos. Se supone, si yo no tengo operaciones, que es como la casa que tiene Ruth en Jarabacoa, ella va a pagar el 1% del total de su activo toda la vida, porque ella la tiene para ir de fin de semana, no tiene operaciones. Ahora, si una empresa tiene operaciones, le vamos a deducir lo que la ley nos permite, le calculamos el 1 y le restamos el impuesto sobre la renta de ese periodo, y si la diferencia es positiva, vamos a pagar esa diferencia en 2 pagos. ¿Ok? Si es negativa, entonces ese año no vamos a pagar el impuesto sobre los activos. Como les dije, esto en el control de lectura y en el foro, yo le pregunto puntualmente qué iba a pasar con este impuesto. Dice, eso está en el artículo 48 de la ley 253-12, que a partir de 2015
la tasa de este impuesto se iba a reducir al 0.5. En vez de un 1, 0.5. La mitad de 1, 0.5%. Y que para el 2016 este impuesto quedaría eliminado para las personas jurídicas. Y entonces las personas jurídicas pagarían a partir del 2016 sobre nada más sobre los activos fijos, que es mucho menos que el total de los activos. ¿Ok? ¿Cómo se determina y cuándo procede pagar o no procede pagar este impuesto? Bueno, como le estaba comentando, se determina conjuntamente con el IR2, donde declaramos el impuesto sobre la renta. Este impuesto, si procede el pago, se debe hacer en 2 cuotas, venciendo la primera en la misma fecha que tengo que pagar el impuesto sobre la renta y la segunda 6 meses después del primer pago. ¿Qué dice el artículo 407 del código? Acuérdense que este activo está del 401 al 411. Dice que este impuesto se considera un crédito contra el impuesto sobre la renta. Quiere decir que el monto liquidado del impuesto sobre los activos se va a restar sobre el impuesto sobre la renta del mismo año y si la diferencia es positiva, esa diferencia la vamos a pagar en 2 cuotas. Si la diferencia es negativa, quiere decir que ese año el impuesto sobre activo es 0. Y vamos a verlo con números. Ahí está lo que ustedes van a leer para poder opinar en el foro y poder opinar y poder llenar una pregunta puntual en el control de lectura que todavía no lo he subido. El artículo 48 de la ley 253-12 de noviembre, acuérdense que Danilo tomó el gobierno el 16 de agosto, 16 de agosto, y ya para el 9, no habían pasado 25 días, 16 más 9, o 24 días, salió la reforma fiscal, ahí mismo. Esa reforma fiscal subió el ITEVI de un 16 a un 18 y productos tan básicos como el café, derivado de la harina, derivado de la leche, aceites para cocinar y derivados del chocolate, del cacao, que no pagaban ITEVI, lo puso a pagar. Todo eso pasó 24 días después de él tomar el gobierno. Entonces, en esa misma ley decía esto, la 253, me acuerdo de eso, que a partir de 2015, eso fue en el 2012, ¿ok? Este impuesto, en vez de un 1, se iba a reducir a 0.5 y que para el 2016 este impuesto quedaría eliminado. Pero más abajo puso este párrafo, ¿verdad? Dice que la reducción que está contemplada en la parte capital de este artículo 48 se aplicará en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de la presión tributaria al año 2015 a un 3.25, lo cual no se logró. Y por eso todavía estamos hablando del impuesto sobre activos. Pero yo no he visto, después de 2015, no he visto ningún reporte del Banco Central que diga que nuestra economía ha decrecido. Entonces, por un lado, no conseguimos una presión y por otro lado, que estamos de los mejores de América Latina. Ahí hay un lito, pero nosotros tranquilos. Entonces, dice esa misma ley que luego que eliminemos este impuesto sobre activo, en el 2016, las personas jurídicas solamente iban a pagar el IPI jurídico, que es sobre el total de los activos fijos. ¿No pasó? Estamos hablando de esto. Entonces, vamos a ver cuándo procede o no procede el pago. Bueno, si
Cuando yo haga mi declaración del impuesto sobre activo, el 1% me da $500,000 de pesos y el impuesto sobre la renta de ese año me dio a pagar 450,000. Entonces yo digo 500 menos 450 me da 50,000 positivo. Entonces eso es lo que yo voy a pagar nada más de impuesto sobre activo. Los 50,000 en 2 pagos. 25,000 cuando pague esos 450,000 y los otros 25,000 6 meses después del primer pago. Eso es lo que dice ahí. En caso de que el monto del impuesto sobre activo sea superior al impuesto sobre la renta, esta diferencia es la que tú vas a pagar en 2 cuotas. Ahora, si el caso es contrario, si el impuesto sobre la renta es superior al impuesto sobre activo, este año la obligación del impuesto sobre activo quedará extinguida. Porque cuando usted diga 500 menos 800, le va a dar negativo menos 300, ¿verdad? Y quedaría como que el Estado le debe 300 a uno. Y acuérdense que eso se llama confusión, porque nunca el acreedor va a quedar, puede que el Estado va a quedar como deudor. Entonces, cuando el impuesto sobre la renta sea superior al impuesto sobre activo, ese año este impuesto no se pagará, será 0. Ahora, cuando el impuesto sobre la renta sea menor que el impuesto sobre activo, la diferencia se va a dividir en 2 cuotas. ¿Estamos claros? Es fácil. Ahora bien, yo tengo un saldo a favor. ¿Cuándo hay saldo a favor? Cuando yo he adelantado más en el periodo del impuesto que debo de pagar. Eso se me queda como un saldo a favor. Entonces, si yo tuviera un saldo a favor del impuesto sobre la renta, yo con tiempo, mando una carta a la administración tributaria diciendo que con el saldo a favor que tengo del impuesto sobre la renta, se me compense para el pago de los activos. Pero si usted me busca a mí a última hora para yo hacerle la declaración jurada, yo no voy a poder hacer esa carta, ¿verdad? Porque aunque estén juntos, no es el mismo impuesto. Entonces, hay que hacer la formalidad de la carta. Es posible compensar el impuesto sobre los activos con un saldo a favor de la declaración de impuestos sobre la renta si dicho saldo es producto de anticipos pagados o retenciones que me han hecho y siempre y cuando los solicite. ¿Por teléfono? No. Una carta motivada. Pero esta carta yo la puedo mandar un mes o 20 días antes de la fecha límite, pero te puede tener un poquito de duda porque usted no es el único contribuyente y no le van a responder de una vez. O sea que yo la haría conjuntamente con la exclusión temporal en enero, de ser así, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted paga después de la fecha? ¿Quién me dice qué pasa? Después de la fecha. ¿Cuándo es la fecha? Primer pago conjuntamente con el impuesto sobre la renta. Si O paga sea, ¿qué pasa? del- Mora, profe. Mora. Y eso se llama una infracción, ¿verdad? ¿Y quién se acuerda dónde está el artículo que habla de la mora? En En el, el código está, pero no sé el artículo. está en el título 1 del código, artículo 26-27. Pero donde dice de verdad el 10% y el 4 progresivo, en el artículo 251 y 252. Porque a veces nuestros clientes, cuando uno le dice, mire, si pagamos después de la fecha, la mora, ¿y dónde dice eso? Hay cositas que uno tiene que tenerla más o menos, no mucho, porque los abogados andan con su código virtual, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos andar con nuestro código tributario en nuestro celular. Siempre hay descargado.
¿Ok? Ahora vamos a ver, ok, ya hablamos del saldo y de la mora. Entonces ahora vamos a irnos a un ejercicio. Yo le mandé un documento que es igualito a la tarea. Lo único que yo le cambié los números, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a abrirlo y vamos a compartirlo y vamos a llenarlo. Ja, la buena noticia. ¿Quién me dice, cuando yo digo buena noticia, qué yo le quiero decir con eso? Que Que cuando la usted llena plataforma lo hace. Cuando usted esté en la calle trabajando de verdad, nada de esto se hace a mano. Nada. Porque como les dije, cuando llenamos el IR2, los datos que yo pongo en el IR2, anexo A, se van para la declaración de activos. Lo único que yo voy a tener que escribir es la exclusión temporal si me la han aprobado. Si yo pido una exclusión temporal y me la aprueban, yo tengo que digitarla. Y exclusión temporal. Y si yo tengo un saldo a favor para el pago, también tengo que digitarla porque lo pedí por una carta, ¿verdad? No vienen por defecto, pero después esto se llena solito. Pero en el aura, ya ustedes saben, a pasar trabajo. Pero aprendemos de dónde vienen los números, ¿verdad? Ahí está. La empresa vinícola del norte, en la casilla 6 del anexo A del IR2, tiene un total de activos de 64.200.000 pesos. ¿Están viendo? Yo se lo mandé vacío. Dentro de ese total de activos tenemos un almacén para guardar cacao, que está valorado en 900.000, una finca de 7.000 metros a 400 metros, a 400 pesos el metro, porque es un campo lejísimo, entre montañas. Tiene acciones de la chocolatera, 1.500 acciones a 500 cada una, y ha pagado anticipo por 355.000 pesos. Todo eso que yo le estoy mencionando ahí es lo que la ley me permite a mí deducir. Son 5 cosas, yo le puse 4, creo. Es lo que la ley me permite a mí deducir del total de mis activos. Es lo que dice se exceptúan, ¿verdad? En el artículo 402. También la DGI me autorizó una exclusión temporal que yo hice 90 días antes de la declaración. Una carta motivada le mandé diciendo que adquirí una maquinaria en el 2023, pero que para terminar de instalarla y ponerla a funcionar, eso va a ser en el 2024. Toda la maquinaria tenían un costo de 2.900.000. La exclusión temporal me fue aprobada. También le mandé una carta diciendo que yo tengo un saldo a favor de 83.000 pesos en mi declaración de impuestos sobre la renta y que yo quiero, si me da a pagar impuestos sobre activo, yo quiero usar esos 83.000 pesos para pagar el impuesto sobre activo. La renta neta imponible que me dio en el IR2 para el 2023, o sea que la vinícola tiene la base imponible del impuesto sobre la renta, es el impuesto sobre la renta liquidado, perdón, del año que tiene que pagar a la DGI es 1.427.000. Esto viene del IR2, que dice impuesto liquidado. Recuérdense que el impuesto liquidado no es lo mismo que el impuesto por pagar, porque ese liquidado yo le reto lo anticipo, ¿verdad que sí? Y los saldos a favor. Pero aquí el impuesto liquidado del año 2023 es 1.420.000. Primer paso, determinar, no, dice que la renta imponible, ok, la renta neta imponible es, vamos a poner el signo de igual, es 1.420.000. Ahí ya le están deducidos los costos, los gastos y la bonificación.
¿verdad? Por el 27%, eso me va a dar el impuesto imponible. Déjame buscar la calculadora. Pero esto lo estamos haciendo en el aula porque esto ya está listo, porque el IR2 se prepara primero que el impuesto sobre los activos. Vuelvo y se lo repito para que esto en el aula, déjame buscar la calculadora, no, déjenme ver, mírenla aquí, aquí. Ok, entonces yo me gané 1.420.000 neto. A esto tengo que dar al Estado el 27%. Eso me da 383.400. Es el impuesto sobre la renta liquidado. Liquidado. No le voy a poner que en la vida real ya eso viene del IR2 y que eso está listo. Está en el aula, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese es el primer paso. Dime cuánto es que tú tienes de impuesto sobre la renta liquidado en ese año. 383.400. Ahora, vamos a determinar el impuesto sobre activo. Primer paso, ¿cuál es el total de activo? Dice el ejercicio que es 64.200.000. Es el total de activo que está en la casilla 6 del anexo A. Ahora menos, vamos a deducir lo que la ley nos permite. Edificaciones y terrenos rurales con vocación agrícola. El cacao tiene la vocación, ¿verdad? Entonces, dice que es 900.000, según el ejercicio. 900.000. El terreno rural, tenemos que multiplicar 7.000 por 400. Yo creo que en República Dominicana ya no hay nada 400 pesos, pero 7.000 por, o sea, ningún terreno a 400. 2.800.000 me dio. Inversiones en acciones, tenemos de la chocolatera, tenemos 1.500 acciones por 500 pesos. Eso nos da 750.000. Y anticipos pagados en el año 355. Sí, fue 355. Ahora, sumamos todas las deducciones que la ley me permite. Son 5, yo le puse ejemplo de 4, ¿verdad? No hay reserva para cuentas incobrables, que también son deducibles. Entonces, sumamos 355, 2.800.000, 900, más 750. 4.805.000. ¿Ok? Ahí está. Entonces, al total de los activos, le deduzco lo que la ley me permite y me va a dar la base imponible del impuesto sobre activo, menos 64.200.000. 59.395.000. ¿Ok? Vamos a quitarle esta rayita, ponerle aquí. Okay. Ahora, esa es la base imponible, pero yo le voy a deducir la exclusión temporal, que la ley me dio esa exclusión temporal de esas maquinarias que la compré en el 2023, pero que van a funcionar y van a estar listas y funcionando en la empresa en el 2024. 2.900.000. Entonces, la base imponible
luego de haber deducido la exclusión temporal, es 56.495.000 pesos. A ese monto le aplico la tasa. ¿Cuál fue la tasa que dijimos que era del impuesto sobre activos? Según la teoría, 1%. un 1% sobre los activos. correcto, 1%. Entonces, el 1% me da 564. 4.950. Exacto, así ayúdenme. 564.950. Paro ahí. Ese es el ISA liquidado. ¿Pero qué dice la ley en el 407? Que este impuesto se considera un crédito del impuesto sobre la renta. Entonces, en el tercer paso, usted va a coger el impuesto sobre la renta, impuesto sobre los activos liquidados, 564.950, y le va a deducir, le va a hacer un crédito de el paso 1, que es 383.400. Entonces, ¿qué pasó ahí? El impuesto sobre los activos, le voy a deducir el impuesto sobre la renta, y esa diferencia, si es positiva, es el pago. 383.400. Eso da diferencia. 181.550. Ok. Ahora, eso es lo que me da a pagar. Pero ¿qué dice el ejercicio? Que yo solicité con tiempo, que yo tenía un saldo a favor, que me lo aplicaran, que me lo compensaran para el pago de este impuesto sobre activo. Voy al ejercicio y busco, yo se lo mandé una foto. Es que este no es. Dice, la DGI le autorizó un crédito de 83.000 de un saldo a favor de otro impuesto. Entonces, a esos 181, yo voy a deducirle, en este caso hay un saldo a favor, puede que en su empresa no, y tú tengas que coger esos 181.500 en 2 cuotas, pero aquí yo voy a usarlo como un crédito a lo que yo tengo que pagar. Y eso me va a dar a mí esos 181.550, dijo nuestro compañero, le voy a deducir los 83.000 de saldo a favor. Entonces, el ISA a pagar en el 2023 es 98.550 en 2 cuotas. 2 cuotas. La primera cuota, 50%. 50% de 98.550. Conjuntamente cuando yo pague los 383.400. Y 6 meses después, vamos a pagar los otros. ¿Cuánto es el 50% de eso? Por favor. De 98.550. 49.275. 49.275. 2 cuotas. Si no paga la fecha, le vamos a aplicar la mora y el interés indemnizatorio. Entonces, ahí ya, eso es en el aula. Ahora vamos a llenar la declaración jurada. Como pasaría en la vida real. ¿Qué va a pasar aquí? Que como yo no tengo el dato del anexo A ni del B de la vinícola, nos vamos a inventar esos datos que nos den estos números, ¿verdad?
para que ustedes vean cómo se hace. Pero en la vida real, ya usted llenó su IR2 y esos datos vienen por defecto para la declaración de activos. Entonces, vamos a guardar esto, a reducirlo aquí. Para buscarlo ahorita, vamos a deshabilitar los macros. ISA, impuesto sobre activo, martes. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener que hacer unos arreglitos aquí, porque yo necesito que este anexo A, el anexo A, me dé 64.500. Vamos a borrarlo. Hay cosas que yo tengo que borrar desde aquí arriba. Estoy borrando nuestro IR2, que yo lo voy a poner de ejemplo porque necesito adecuarlo. No se ve el formulario. No se ve el formulario, sí. Estoy borrando el IR2. Vamos a compartirlo. Ok. Estoy diciendo que estoy trabajando con... Recuérdense que, miren aquí, si están viendo la declaración, al fondo, a la derecha, dice activos, ¿verdad? Es el tema de hoy. Pero este documento se llena solo con los datos que yo pongo en el anexo A1 y en el B1. Entonces, los datos que tenemos aquí, lo estoy borrando para poner los datos que tenemos de la vinícola. Estoy borrando aquí. Vamos a borrar aquí también. Necesito que la casilla 6 de este ejercicio me dé 64.200.000. Y que me dé una utilidad de una base imponible de 1.400.000 y pico para que podamos trabajar con esa parte. Ok. Entonces, aquí vamos a poner, tenemos que tener cuidado aquí de poner el almacén, el terreno, todo eso tenemos que ponerlo igual. Edificación para explotación agropecuaria, ahí va el almacén, 900.000. El terreno en el campo, mírenlo ahí, otros activos no depreciables, incluye terrenos rurales. Ahí tengo que poner el terreno. Déjenme ver la foto que yo mandé. ¿Cuánto es el terreno? 2.800.000. 2.800.000. Después tengo que poner en el lugar correcto las inversiones en acciones de otra compañía. Eso va en el 3.2. Ahí tengo que poner las acciones de la chocolatera. Y por último, los anticipos pagados. Mírenlo ahí en la casilla 1.10. Gasto pagado por adelantado. No me dice anticipo. Me ve. Mírenlo ahí. En el 4.2 dice impuesto sobre la renta diferido o anticipado. Ahí pongo los 355. Esos 4 valores los tengo que poner exacto porque fue lo que la ley me permite yo deducir, ¿verdad? Miren cómo dio ahí. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que esa diferencia, los 59.395.000, lo voy a poner aquí. 59.395.000
395,000. Lo voy a poner como activo fijo. No estoy haciendo un estado formal, sino que quiero que me dé los datos que yo tengo ya. Mírenlo ahí. Total de activo, ese número que yo quiero, 64.200.000, que es el del ejercicio. Yo me lo inventé todo aquí. Ahora, estos valores yo tengo que ponerlo en la casilla correspondiente para que me los reste en el ejercicio de activo. Entonces aquí ya yo no voy a trabajar con nada de esa parte, porque yo lo que quería era el total de la casilla 6. Pero déjeme ponerlo en acciones aquí. Okay. No puedo mandar ese anexo. 64.200.000. Así. Ok. Ya lo mandé. Ese lo mandó la vinícola. Ahora, ¿cuánto se ganó la vinícola? Bueno, yo necesito que me dé una utilidad de 1.400.000. ¿Cuánto es el paso 3? 1.420.000. Le voy a dejar todos estos datos así. Yo voy a poner un gasto para que me dé 1.420.000. Estoy usando un ejercicio viejo para llegar al monto. Entonces, 376, 132, 272, 1.420.000. Tres, 376, 132, 272. Voy a entrar por aquí un gasto donde sea, ¿ok? Para que me dé una utilidad de 1.420.000. Eso me da 374, 712, 272. Mírenlo ahí. ¿Qué yo estaba buscando? Que me diera un beneficio de 1.420.000. Eso era lo que yo quería, ¿ok? Entonces, ya cuando yo voy a mi IR2, me da ahí que yo tengo un impuesto liquidado de 383.400, que es lo que me dio el paso 1 del ejercicio. Ya el impuesto sobre activo con estos datos que yo puse en el anexo A y en el anexo B de este ejercicio se completó. Me voy a ir a la declaración. Voy a dar un clic y miren ahí. Sin yo hacer nada, ya mi declaración, formulario para la liquidación del impuesto de los activos, está en el lugar correspondiente. Cuando yo seleccioné la actividad comercial, yo seleccioné manufactura, comercio, agropecuaria. Y ya solito viene aquí. Miren, 64.200.000. Viene de la casilla 6 del anexo A1, que fue la que yo ajusté. Menos los 900 de la edificación de cacao, la finca, las acciones y los anticipos. Entonces, la base imponible es 59.395.000. Dice, este monto se va a la casilla 34. Miren ahí la casilla 34. Vamos a ponérselo un poquito más grande. Miren la casilla 34. La base imponible. Pero ¿qué me falta a mí restarle ahí? La exclusión temporal. ¿Verdad? Voy a hacer aquí la exclusión temporal que me aprobaron de la máquina. 2.900.000. Miren el impuesto sobre los activos, igual como lo hicimos a mano, 564.950. ¿Menos quién? Crédito por impuesto liquidado del ISR viene de la casilla 12 del IR2. Yo no lo escribí, vino solito. Entonces me dice que el impuesto diferencia a pagar, si la casilla 39
menos la 40 es positivo. Si es negativo, te va a dar 0. Te lo dice ahí mismo. Entonces, este es el impuesto sobre activo a pagar, 181.550. Pero ¿qué yo tengo que digitar? El crédito autorizado del saldo a favor, que en este caso fue 83.000. Total a pagar, 98.550, como nos dio a mano. Cuando yo le doy a enviar a esto, el sistema me genera 2 pagos. Uno para pagarlo conjuntamente con los 383.400 el 30 de abril a más tardar, y otro 6 meses después. Sería mayo, junio, julio, agosto, en octubre, 30 de octubre, en 2 pagos de 49.275. Es el impuesto sobre activo. Vamos a guardarlo. Guardarlo. Lleno. El hecho que ustedes me vieron arreglando los números del IR2 en la vida real no va a pasar, porque usted va a ver, ya tiene que tener listo su IR2 de la compañía. Entonces yo puse los números para que ustedes vieran que en la vida real esto se llena solo, que solamente yo tengo que digitar 2 cosas, que es una exclusión temporal si la hay y un saldo a favor si lo hay. Entonces, vamos de una vez a proceder a mandárselo. Entonces, para cuando vean el video, para cuando vayan a hacer su tarea, ¿verdad? La tengan ahí. Ahora, vámonos a irnos para el IPI, que también es otro impuesto fácil, fácil. Lo bueno del IPI, bueno o mal, es que no hay que llenar declaración jurada. Cuando usted le toca pagar el IPI, usted entra a la información en la calculadora del IPI y ahí mismo con su cédula se le genera los 2 pagos. Uno para el 11 de marzo más tardar y otro para el 11 de septiembre. En la plataforma en la consulta, hay una parte que dice consulta del IPI. Entonces, si usted tiene bienes inmuebles como persona física, usted va a introducir su cédula y ahí le va a salir todos los bienes que están registrados formalmente a su nombre. Si Juan Jiménez compró una vivienda que se la vendió Berenice, pero él no ha hecho el traspaso, no va a aparecer nunca Juan Jiménez. Berenice va a seguir con esa obligación fiscal. Por eso es que usted tiene que velar que cuando usted compra o vende, se haga el traspaso correspondiente, porque fiscalmente la dueña es Berenice. Si Berenice fallece, sus herederos, aunque le hayan vendido a Juan, le van a caer arriba a Juan. Y van a decir que es una venta falsa, etcétera, etcétera. Hay de todo en la viña del Señor. Por eso que cuando usted compra, usted tiene que sacar ese 3% para que haga el traspaso correspondiente. Porque fiscalmente la dueña es Berenice. Y después cualquier cosa que usted quiera demostrar, lo va a tener que hacer en los tribunales. ¿Ok? Entonces nos vamos para el IPI. Para el IPI podemos usar la guía que está ahí, o pueden usar también el material que yo le preparé. Pero con la guía 17 podemos trabajar el IPI. ¿Ok? Hay una presentación pequeñita ahí. Entré a la asignatura. Espérese un momentito, que entré a tributación 1. Nos vamos para la 2. Todo lo que estamos tratando está en la unidad número 6. ¿Ok? La número 6. Vamos a ir, miren ahí, ¿le están viendo la presentación, verdad? Usted puede usar esa
Yo voy a coger la guía, más vistosa, y me dicen si le están viendo. Sí, profe. Ok. Entonces, lo único que usted tiene que tener pendiente es que todos los años el monto de exención del IPI se ajusta a los índices de inflación. ¿Ok? Entonces, a usted ajustar esto a los índices de inflación, este monto que nosotros estamos tratando este año va a ser modificado para el 2024. Pero eso usted lo tiene en cuenta. ¿Qué es el IPI? Es un impuesto anual que se aplica al patrimonio inmobiliario de las personas físicas y de los fideicomisos. Personas físicas con bienes inmuebles. Para el año 2022, este impuesto, usted va a tomar el total de los activos que tiene AIME bajo su cédula, ¿verdad? Usted lo va a sumar todo, le va a deducir la exención correspondiente del año, que es 9.520.861, y a esa diferencia usted le va a aplicar el 1%. Y ese 1% se va a dividir en 2 cuotas. ¿Cuándo hay que preparar este IPI? Los primeros 60 días del año. Por ejemplo, el 2023, usted tiene que prepararlo entre enero y febrero del 2024. Luego que usted lo prepara y lo declara con la calculadora, entonces usted va a tener hasta el 11 de marzo para pagar la primera cuota. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles inmuebles? Inmuebles destinados a viviendas o actividades comerciales, profesionales e industriales, solares urbanos, edificados o no. ¿Por qué? Porque si usted tiene un terreno, una finca sembrada o tiene una edificación para guardar esa vocación agrícola, eso usted lo puede deducir de la base imponible. Terrenos rurales con vocación agrícola. Edificaciones rurales con vocación agrícola. Son deducibles del pago del impuesto sobre lo IPI. Iba a decir impuesto sobre la renta, sobre el IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria. Notas. La exención de 9.520.861 vigente en el 2023 será ajustada anualmente a los índices de inflación que son publicados a través del Banco Central. Pero usted lo que hace es que para el 2024 usted va a buscar la publicación de esa indexación y entonces la aplicará para la declaración del IPI de 2024 que se hace en el 2025. ¿Hay alguna exención para el IPI? Sí. Para el 2022 están exentos del pago de este impuesto los inmuebles que cuando usted lo sume todo, le sumamos todos los bienes que tiene AIME, y todos esos bienes que ya tienen no sobrepasan 9.520.861. O sea que tú puedes tener bienes, pero si no pasan de ese monto, de la exención del año, tú no vas a pagar IPI. Si, vamos a suponer, Ashley tiene 65 años cumplidos y tiene un bien, un solo bien, que vale 40 millones, pero ya tiene 65 años, un solo bien que vale 40 millones y ese título de propiedad de ese bien tiene más de 15 años a su nombre, entonces ella no va a pagar IPI. La vivienda cuyo propietario tenga 65 años cumplidos o más, siempre que dicha vivienda sea el único patrimonio que tenga ese contribuyente. Y hay una norma que dice que el título debe de estar más de 15 años a nombre de ella, que no lo dice esta guía, pero está vigente. Los terrenos ubicados en zonas rurales dedicados a la vocación agrícola, a labores agrícolas, los inmuebles que hayan sido adquiridos en base a la ley promulgada en el gobierno de Leonel Fernández de fomento al turismo,
sea, si una persona, si viene, por ejemplo, Aimee y compra un terreno allá en Bávaro para allá hacer un hotel, un restaurante o cabañas o algo que tenga vocación turística y ella se acogió a esta ley, ese inmueble, mientras esté a nombre de Aimee, no va a pagar IPI. Si ella lo vende, ya eso ya va a pagar quien compre. Pero si ella tú adquiriste algo bajo esta ley, la 15801, primeros adquirientes, esos bienes no van a pagar. Pero le voy a dar una mala noticia. En el 2012, esta ley fue suspendida. El que entró del 2001 al 2012, muy bien. Pero ya no hay nuevos. El que está ahí se va a quedar hasta que venda, sin pagar IPI. Pero ya no hay gente nueva. El fideicomiso de vivienda de bajo costo y de oferta pública. Ustedes saben que ahora está muy de moda el fideicomiso. Fideicomiso es una ley donde tú le das todos tus bienes a alguien para te lo administre, ¿verdad? Entonces, si los bienes que tú das, los activos que tú das son usados para hacer vivienda de bajo costo, entonces tú no vas a pagar IPI. Dice que tú vas a restar de la base imponible de lo que tiene esa persona física, las viviendas, el 2, el 3 y el 4. Tú les restas de la base imponible. 2, 3 y 4. Terrenos y edificaciones con vocación agrícola, terrenos acogidos a la ley de fomento turístico y si hay este no va a pagar, este está exento. Una persona con 65 años y más, su único patrimonio y el título con más de 15 años a su nombre. No paga. ¿Qué hacemos si yo quiero saber si pago IPI? Como les dije, usted puede ir directamente con una copia del título y una tasación a la administración tributaria y ellos van a tasarlo con sus tasadores y va a decir, no, usted no paga, usted paga. O ese activo cuesta tanto, ¿verdad? Pero también, como le dije, usted puede hacer a través de la consulta del IPI, que le voy a enseñar dónde está. ¿Qué va a pagar? Bueno, te va a coger el total de los bienes de esa persona física, lo va a listar, le va a deducir lo que la ley le permite, le va a deducir la exención vigente, que son 9.520.861 para este año, y al resultado le va a aplicar el 1%. Y ese 1% lo va a dividir en 2 cuotas. Vamos a tomarle una foto al monto. Entonces, busco el grupo. Le voy a tirar a mí lo que me interesa es el monto. 9.520.000. ¿Qué hacer si tú no estás de acuerdo con la tasación que te hizo la DGI? Porque la DGI de escritorio dice, por ejemplo, Puerto Plata, uno de los sitios más o menos exclusivos se llama Vallardo, ¿verdad? Y ellos dicen, en Vallardo el metro es a 25.000 pesos. Y el metro de construcción en Vallardo es 50.000. Dicen, tanto por tanto por tanto, esa casa cuesta 30 millones. Pero ¿qué pasa? Esa casa tiene 40 años y está deteriorada. Si tú no estás de acuerdo con la tasación que te hacen, tú vas a pedir mediante una carta que te reconsideren esa tasación y que manden un inspector, que lo manden allá para que vea que eso no vale eso, ¿verdad? Entonces, usted va a llenar un formulario de solicitud de inspección que está en la plataforma, lo va a llenar y lo va a firmar. Lo va a ir a la administración tributaria con una solicitud de rectificación, copia de la cédula y copia de el contrato. Entonces, con todo eso, usted va a solicitar que vaya una inspección, un inspector con usted allá, porque usted no está de acuerdo con el monto.
O sea, usted no tiene que quedarse con el monto que le están diciendo. ¿Ok? Maestra, silenció el micrófono. Ya, sí. Gracias. ¿Ok? Entonces, si usted no está conforme, tampoco con lo que dice el inspector, entonces nos vamos más arriba, ¿verdad? Elevamos un recurso de reconsideración a Santo Domingo. Hay dos formas, ¿eh? No nos quedemos. ¿Cuándo hay que pagarlo? Este impuesto será pagadero en 2 cuotas semestrales, siendo la primera dentro de los primeros 10 días a partir de la fecha límite de la presentación de la declaración. 2 cuotas, una el 11 de marzo y la otra 10 de septiembre. ¿Cómo lo pagamos? Como siempre. Esta declaración va a generar una autorización de pago. Esa autorización de pago, usted lo puede pagar por Internet Banking o con esa autorización usted se dirige a los bancos y paga ese impuesto. Puede ser con un cheque o puede ser con una transferencia directa de su cuenta. Si usted lo quiere pagar en la administración local, recuerden que allá no aceptan más de 15,000 pesos en efectivo. Tiene que hacer un cheque a nombre de colector de impuestos internos, si es más de 15,000 pesos, y pagarlo allá. Si no paga a tiempo, la misma situación, mora e interés indemnizatorio. Ahora vamos a ver, le dejo a ustedes la teoría, revísenla, vean el video, yo le mandé creo que un video de la otra clase también, y vámonos a hacer el IPI. En ese mismo ejercicio que yo le mandé, hay 3 casos de IPI. Yo voy a cambiarle los números rápidamente. Miren, hay otro caso ahí del impuesto sobre activo. Algo que le quiero decir antes de irme de esta parte y me van a excusar por si le sale algo, alguna preguntita en la evaluación. La empresa, en el caso 2 del impuesto sobre activo, no tuvo operaciones, ni en el 22 ni en el 23, y el balance de sus activos es 56 millones, y tiene una depreciación acumulada de 12 millones. Determinar el ISA se aplica. Entonces, en este caso, no hay operaciones de ingreso, ni de gasto, ni de costo. Entonces, usted no puede deducir nada. Usted tiene que decir 56 millones por el 1%. Entonces, eso le da 560,000. Ese es el monto que usted va a pagar en 2 cuotas. Cuando una empresa no tiene operaciones, no se le permite que deduzca nada. Ni depreciación, ni anticipo, ni nada. Nada. Entonces usted va a coger el balance, no le va a restar nada, le va a aplicar el 1 y lo va a dividir en 2 cuotas. Eso es porque en la práctica hay un caso así. El otro caso del impuesto sobre los activos es que da a pagar 0. Pero ya ustedes van a ver la operación. Me voy para acá, para el IPI. Moreno Castro tiene varias propiedades que consiste en una finca sembrada de cacao, 4.100.000, un almacén para guardar el cacao, 1.700.000, una vivienda, 8.100.000, un terreno en la ciudad de La Vega, 800 metros a 1.120 el metro, y un terreno en la zona rural que solo tiene una casa de campo valorada en 2.700.000. Si nada más una casa de campo paga, porque lo que te hace que no pague un terreno rural ni una edificación rural es la vocación agrícola. Por eso se lo puse ahí. Entonces, aquí tenemos Moreno Castro. Usted va a listar sus propiedades. Es lo que yo recomiendo. Usted lo puede hacer, puede sacar su propia técnica. La finca, 4.100.000. El almacén para guardar el cacao. Estoy listándolo bien, ¿eh? Inmuebles. Una vivienda, 8.100.000.
8.100.000. Aquí lo tenemos. Un terreno. 800 por 1.120.000. Vamos a ponerlo ahí para que vean dónde sale. Aquí 800. Aquí tenemos. Espérense. ¿Y qué pasa aquí? 800 por 1.120 el metro. Eso nos da, calculándolo, 800. Aquí vamos. 800 por 1.120.000, 896.000. 896. Y la casa de campo, que en este caso no la vamos a restar de la base imponible porque no tiene vocación agrícola. Usted quiere, le pone 2 o 3 gallinas, le siembra plátano, usted busca la forma, ¿verdad? Ustedes ven que la mayoría de las personas que tienen recursos siempre tienen quien le cuide la casa de campo y esa gente, el que las cuida, siembra y tiene gallina y tiene cosas y tiene la vocación sembrada. Entonces, sumamos todo, los bienes de Moreno Castro, 4.100.000, más 1.700.000, más 8.100.000, más 896, más 2.700.000. 17.496.000. Entonces, a esos 17.426.000 le vamos a deducir la finca y lo que la ley me permite, la finca y la edificación agrícola. Sumamos 5.800.000. Yo se lo puse ahí, la finca y el terreno de cacao. Sembrar, terreno de cacao. Entonces, los bienes grabados son los 17 menos los 5.800.000 que están exentos. Eso nos da 11.696.000. Entonces, le deduzco la exención, que son 9 millones, la foto que yo le mandé, de la exención, 9 millones, estoy buscando el monto, 9.520.000, 520.861. ¿Qué me hacen en la práctica, en el examen? Que luego que me le quitan la finca y el terreno, a este monto le aplican el 1. No, usted tiene que deducir la exención vigente. Se actualiza todos los años. Entonces, la base imponible, en este caso, buscamos la calculadora de nuevo. Le resto 9.520.861 y eso me da, ay, eso está malo, eso no puede dar 10. 11.696.861 menos 9.520.861, 2.176.000. A eso entonces le aplico el 1%. Y eso me da, IP liquidado, 21.770. En 2 cuotas, ¿verdad? 21.560, 21.560, no, es 760 por el 50%. 2 cuotas, ¿verdad? 50% el 11 de marzo. 50% el 11 de marzo. Eso viene siendo por el 50%. 50%. 10.880. La primera cuota, 10.880, pero eso te lo genera el sistema. El 11 de marzo del 2024. Y la otra cuota
la segunda cuota, el otro 10.880, el 11 de septiembre del 24. Ahí está la explicación. Vamos a ver un caso peculiar. Rafael Minor nació en el 55. Del 55 al 2023, 68 años. Tiene 68 años. Tiene una vivienda ubicada en la Barranquita, cuyo valor es 26.900.000 y la adquirió en el 2003. De 2003 al 2023 son 20 años. Determina si paga IPI o no. Tiene más de 65 años. La primera condición. Tiene más de 65 años. Espérense, años. Tiene más de 65 años. Único bien. Título. Propiedad. Con más de 15 años a su nombre. Tiene las tres condiciones. Entonces, no paga IPI. Si él tuviera una casita de $500,000 en el barrio Cienfuegos, ya no paga, porque esa condición se le cae. Entonces, en ocasiones, los consejos que tú tienes que darle a tu cliente es, tenemos que ver si esa casita alquilada a $6,000 mensuales, 6 por 12, me da 66,000 al año, es más o menos del IPI que usted va a pagar. ¿Entienden? Porque para eso que están los consejeros. Entonces, en ese caso, no paga IPI, porque tiene las tres condiciones, 1, 2 y 3. Si no están las tres juntas, no paga. Rosa Pérez tiene una propiedad que vale 48 millones. La compró en el 2000. Está bien ahí. Tiene 23 años a su nombre, pero tiene una finca sembrada de aguacate y un local para guardar los aguacates que vale 10 millones. Ya por ella tener, nació en el 53, tiene 23 años, pero se le cayó que tiene más de un bien. Ya ella paga. ¿Cuánto va a pagar? Bueno, ella tiene la finca, no la propiedad, una propiedad donde ella vive, que vale 48 millones, ¿verdad? Pero tiene también una finca, pero esa finca no paga porque está sembrada de aguacate. Entonces, ella tiene un total de bienes. A mí me gusta total de bienes. Y después los restos, 58.900. Porque en este caso nada más hay un solo bien exento, menos la finca. Tenemos aquí 10.900.000. 900 ahí. Entonces, la base imponible, váyamela restando, por favor. A los 48, rétemele los 9 millones, que dice la ley. 9 millones y pico, 9.520.861. Aquí a esto le vamos a restar la exención, menos la exención vigente en el 23, que es 9.520.861. 9 millones, que tengo el teclado en inglés y eso me vuelve un lío. En español, perdón. Mire cómo me puso aquí exención. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 50. Tres. Ajá.
eléctrico. Ajá. Le va a ir como ¿Cuánto da aquí? Ya estamos acabando, ¿eh? Yo sé que ustedes tienen a veces que moverse para otro lugar. Profe, ¿y por qué la base del IPI es 58,000? ¿Usted no le restó los 10,000? Oh, sí, hay que retarlo, sí, mi hija. Sí, 48,000. Yo puse el mismo valor, gracias. Entonces, a 48,000, gracias, querida. Menos 9,520,861. 38 millones Ajá. 479,139. Dale el 1% de una vez, querida. Yo le pedí una chaquetica verde para estos niños. Ah, sí, aquí está. Es esta. 384,000. ¡Qué bonito! Esto parece como para un enano. Eso fue lo que usted me dijo que le pidiera. 384,000. 791,39. Ah, ok. Gracias. 791,39. Ya. Ok. Entonces, esos 384,791,39, usted lo va a dividir en 2 cuotas. ¿Ok? Una primera cuota, el 11 de marzo, 50%, y una segunda cuota, seis meses después, el 11 de septiembre del 24, el otro 50%. Si no lo pagan esa fecha, la misma infracción. 50, el 10% para el primer mes, fracción de mes, y un 4 progresivo. Eso era lo que yo quería explicarle a ustedes para que puedan llenar las tareas de la unidad número 6. Ahora yo voy a enviarle el documento de una vez para no nos pase, no me pase como en la otra clase que se me confundió la grabación, después no la encontrábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, después que ustedes llenen esas tareas ahí, yo creo que voy a dejarle el examencito, se lo voy a dejar para la semana próxima, para que cualquier cosa, ya las clases están terminándose, hay solamente una conferencia que le tengo sobre el impuesto selectivo al consumo, solamente una conferencia, no va a haber tarea sobre eso, pero quiero que tengan el conocimiento y eso lo vamos a hacer la semana que viene. Aunque la clase se haya terminado, el martes próximo tenemos una conferencia sobre el selectivo al consumo. Entonces, vamos a compartir, déjenme ver, impuesto en el aula. Este no es. Este no es. ¿Cómo se llama el documento que yo le mandé a ustedes? IPI. Ok. Guardar. Déjenme buscar entonces el IPI para mandárselo de una vez. Y yo voy a empezar a corregirle. IPI en el aula. Es que me dice 24 de noviembre. Vamos a revisar este documento. Déjeme revisarlo para ver si este es el que llenamos ahora. Sí, el que yo le mandé ahí, sí. Ese. Después ustedes lo revisan, ¿ok? Bueno, jóvenes, ya le voy a mandar la grabación lo más pronto posible. Se la voy a mandar de una vez. Espero que ustedes puedan llenar esa tarea con lo que hemos aprendido hoy. Cualquier cosa me la consultan por el chat.
Y sigan subiendo la tarea, que lo que voy a hacer es que no voy a ponerle el examen esta semana, sino que se lo voy a poner a partir de la semana que viene para que le dé tiempo revisar todo esto, ver la grabación y subir su tarea y preguntar cualquier duda. El viernes vamos a tratar el selectivo al consumo en el grupo de los viernes. El que quiere puede entrar. Yo les voy a mandar el link. Y si no, el martes estamos hablando de ese último tema, para que por lo menos tengan una idea. Vamos a parar la grabación. Vamos a ver, Berenice.